Sí, señor juez. A ver, de manera, un preámbulo, lo que pasa es que nosotros consideramos, por temas de reglas de la lógica, incluso, en sentido general, una persona no puede ser fiscalizadora de su propio trabajo. O sea, no se puede pretender acreditar la ejecución de un contrato haciendo un informe a iniciativa propia, bajo tu misma calificación. Nosotros consideramos que la defensa trata de alguna manera de escaparse de los márgenes pretexto de otra interpretación alternativa y tomando como criterio un criterio que se ha dado en otra jurisdicción, lo cual consideramos nosotros modestamente que no necesariamente ese criterio lo tiene que vincular a su judicatura. En ese sentido, nosotros también, señor juez, consideramos que este medio probatorio, es más, esto se pudo haber incluso presentado, como ya la misma defensa, adelantándose, de manera, aponiéndose a buen recaudo a lo que vamos a decir, ya lo ha planteado, ¿no? En realidad esto es extemporáneo, señor juez. Consideramos que no debe ser admitido. Señor fiscal, una consulta. Relacionado a los hechos que se le imputan al señor García Díaz, ¿se encuentra la de no haber cumplido con la ejecución de contrato, con su obligación estrictamente? No, o sea, de hecho, que lo que se observa, más bien tiene que haberse cumplido para nosotros poder observar lo deficiente que ha sido, ¿no? O sea, en el sentido de que dicho cumplimiento se dio sobre la base de groseras omisiones, ¿no? Y ahí donde se le reprocha. Por eso señalé de que se le dijo, ¿no? No cumplía con términos de referencia, no contaba con la resolución ministerial de autorización. Parte de reproche es que el personal no estaba capacitado. Entonces todo eso solo adquiere sentido bajo la afirmación de que se realizó un servicio, pero que esto estuvo acompañado de anomalías con relevancia penal. Entonces es pues necesario reconocer que hubo un servicio para que justamente pueda caer el reproche que acabo de señalar. Bien. Es importante tener la aclaración porque conforme el auto de enjuiciamiento, efectivamente, lo que no es materia de imputación no está relacionado propiamente al cumplimiento del contrato, sino más bien a un cumplimiento defectuoso. Incluso en la página 7 del auto de enjuiciamiento dice: no obstante, su representada no cumplió con el servicio a cabalidad. Entonces, la imputación no es que se haya cumplido en parte o no, es determinar entonces si para el cumplimiento de las condiciones contractuales tenía todas las condiciones para que sea parte en esta relación contractual. Es por eso que el Ministerio Público entonces, y se ha acogido por el juez de investigación preparatoria, los actos que corresponderían actos de participación en el delito de negociación, como es el de, pese a no tener conocimiento que su representada no cumplía con los términos de referencia, se presentó al concurso, por haber presentado su propuesta técnica como parte del equipo, un trabajo de lista de personas que no tenían la preparación ni los estudios. Entonces, los actos están relacionados más a la etapa de la selección que la de ejecución. En ese sentido, también debemos de tener en cuenta que, si bien la defensa argumenta que en aras
a la vigencia de un derecho fundamental, que es el derecho a probar como parte de la tutela jurisdiccional efectiva, se debería de emitir también una prueba que serviría para que controvertir lo postulado por el Ministerio Público. Sin embargo, a pesar de las casaciones que podrían haber generado este tipo de discusiones, ninguna decisión jurisdiccional hasta el momento, como tampoco existe una modificación de la ley procesal, ha establecido que el artículo 373 sea una carta abierta a la admisión de pruebas, sino más bien una excepcionalidad. La oportunidad es la etapa intermedia y la excepcionalidad es el inicio de juicio. Y esa excepcionalidad en sí tiene relación directa con el derecho a probar. Acá no hay que hacer una ponderación, porque justamente ya el Código ha recogido ese derecho a probar y ha admitido como una forma de admisión de la prueba. Entonces no es que tenemos que ponderar si existe una limitación o no, más al contrario. La norma ha habilitado esa posibilidad, ¿para qué? Para que siga garantizando a las partes el derecho a la prueba. Entonces existe aquí una interpretación no ajustada propiamente a la norma procesal. El derecho a probar ya está garantizado en la misma redacción del Código y le ha establecido una excepción, la que es la de haber conocido con posterioridad. En ese sentido, si analizamos esta condición, este documento fue elaborado el 19 de mayo de 2010, según aparece en el sello de recepción. Es un documento elaborado por el propio acusado. Corresponde a los demás órganos de prueba determinar si ha existido un cumplimiento o no, porque ya desde los alegatos de apertura de parte de esta defensa se está postulando que sí hubo un cumplimiento de las condiciones contractuales y sí hubo un cumplimiento de las obligaciones contractuales. Entonces, el admitir el informe consolidado es sobreabundante, resulta sobreabundante porque ya es posición de la defensa, ya conocemos la posición de la defensa, ya sabemos que sí él habría cumplido. No corresponde al acusado probar ello, sino la posición contraria le corresponde al Ministerio Público, porque es un sistema acusatorio. Si el Ministerio Público postula que no se cumplió con los términos de referencia, las condiciones contractuales, o no se cumplió el contrato, eso corresponde al Ministerio Público. Porque en principio, si es que el acusado pues diría lo contrario al cumplimiento, estaría aceptando la imputación. Entonces, este documento tampoco guarda una necesidad y tampoco guarda estrecho cumplimiento a lo que establece el artículo 373, inciso 1 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, se resuelve declarar inadmisible dicho medio probatorio, debiendo continuar la causa conforme a su estado. ¿Siguiente documento tiene usted? Sí, tengo, doctor, para ofrecer a 3 órganos de prueba. ¿Cuál es el fundamento? ¿Órganos de prueba? Sí, órganos de prueba. El fundamento es el siguiente. Lo que ha dicho el señor fiscal y el actor civil es: no hay que creer en el dicho del propio procesado, ¿no? Lo que él nos venga a decir, o con documentación o etcétera, no le podemos creer porque él puede estar alegando su propia defensa, su propio interés. Lo que ha dicho también y ha dejado en claro es que no está en cuestionamiento el cumplimiento del contrato, sino que este cumplimiento fue defectuoso. Entonces, estos 3 órganos de prueba cumplen con justamente estos 2 requisitos que ha solicitado o que ha mencionado el Ministerio Público y el actor civil. ¿Qué mejor garantía o para probar en este juicio, para que le dejen claro a todos, a usted, señor magistrado, si el cumplimiento fue defectuoso o no, que vengan los capacitados?
solo el capacitado en el idioma inglés va a poder vislumbrar ante su despacho si el cumplimiento fue defectuoso o no fue defectuoso. Ya no está en cuestionamiento si se cumplió o no, sino si el cumplimiento del objeto del contrato, que es capacitar a alguien en un idioma, viene a este juicio y le dice a usted cómo se llevó a cabo su capacitación, si aprendió inglés, si los profesores fueron buenos o no. Ese es el objeto del contrato. Y además, que no sería el dicho del acusado, sería el dicho de los propios capacitados. Esos son los fundamentos por los cuales postulo que vengan 3 capacitados, que bueno, en este caso voy a ofrecer el nombre, sería Elizabeth Sofía Aguinaga Espinosa, de quien tengo sus demás datos, Héctor Guillermo Aguinaga Espinosa y Esther Rita Rivera Santillán, capacitados que podrían vislumbrar si el cumplimiento fue defectuoso o no, y además sería un dicho de una persona que no es mi patrocinado. Es por ello que solicito que se admitan como medios nuevos de prueba para esclarecer esta imputación. ¿Estas personas han declarado a nivel preliminar? No han declarado a nivel preliminar, señor magistrado. No han declarado a nivel preliminar. ¿Por qué no se solicitó sus declaraciones a nivel preliminar? A nivel preliminar, señor magistrado, bueno, la Fiscalía no lo solicitó. No, pero también la defensa, así como usted ha planteado su derecho a probar, que también involucra un acto propio del acusado. Sí, no, lamentablemente yo no estuve a nivel preliminar, señor magistrado, por la defensa. Es por ello que los estoy planteando ahora, en aras de que pues todo parece ser que está circunscrito a si el cumplimiento fue defectuoso o no, y además que son... Bien, vamos a correr traslado al señor fiscal al respecto. Sí, a ver, señor juez, nuevamente retomando la técnica legislativa del 373, emplea un vocablo que hace excluyente, ¿no? De ahí la excepcionalidad. Después que dicen, ¿no? Que se puede, dice, solo, o sea, solamente, es algo excluyente, solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. O sea, solo aquellos que... La defensa... Sí, ya que encuentra su amparo jurídico en su solicitud, este artículo nos viene a decir entonces que resulta que después del juicio, o sea, toda la investigación preparatoria y ahora que ya estamos entablando ya el juicio, después de leer la acusación, recién tomó conocimiento que efectivamente habían capacitados, que existía un universo de capacitados, de los cuales ahora extrae, bueno, dice que son de la lista, eso también lo tomo con reserva, y dice que, según la versión de la defensa, voy a extraer a 3 alumnos. ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no todos? Bueno, no sé. Extrae a 3. Y con esos 3 dice, va a demostrar. Señor juez, bueno, entiendo que la defensa, entiendo que digamos, parte de su estrategia, dentro de sus deberes, es el tratar de poder reunir medios de prueba que favorezcan la posición que tiene sobre su acusado. Es cierto. Pero, señor juez, mal le haríamos en pretender convertir, porque a veces parece que hay un exceso del uso cuando se habla de derecho constitucional, ¿no? De convertir bajo el sobretexto de argumentación jurídica, empezar a crear derecho, ¿no? Empezar a crear derecho y volvernos legisladores acá, aprovechando su juicio. Y decir, la norma dice esto, pero nosotros podemos acordar que sea de otro modo, ¿no? Entonces vamos a crear derecho en estos momentos, ¿no? Y sentar jurisprudencia para adelante. Señor juez, la norma dice en qué momento, las razones por las cuales debe ser aceptada un medio de prueba en esta instancia, O sea, ¿cuál es la razón por la cual excepcionalmente, muy excepcionalmente, porque cada etapa es preclusiva del proceso penal, sin embargo, excepcionalmente, abre una rendija ahí el legislador? Y dice, si que lo han tomado posteriormente, pueden. No es el caso. Este no es el caso. Definitivamente no lo es, porque nos trae a 3 testigos no propuestos durante la investigación, o sea, no es que hayan sido rechazados en la etapa intermedia, no. 3 testigos, de los cuales siempre se supone, de ser cierta la versión, que son a su vez 3 alumnos, que ciertamente son 3 alumnos, que siempre han estado ahí, han estado durante el suceso de los hechos, durante la investigación, si en tanto que han sido alumnos siempre han estado ahí. Entonces, señor juez, la Fiscalía considera que justamente de la mano de la fundamentación jurídica que plantea la defensa, y a través de ese artículo invocado por la defensa, debe justamente por eso rechazarse ese medio de prueba de carácter testimonial.
Bien. ¿El rector civil? Señor juez, nos adherimos a lo planteado por el señor fiscal en esta oportunidad. Bien. Una consulta, señor fiscal. Durante la investigación preliminar, preparatoria, ¿se ha citado a personas que habrían recibido esta capacitación? ¿Se ha ofrecido como testigos a personas que habrían recibido la capacitación? No, a ver, señor juez, un poquito. No, acá en mi acusación está, bueno, señalado puntualmente, incluso han sido pocos testigos, pero lo que sí no quisiera que un poquito se desvíe por la atención, señor juez, es que el tema de que un testigo que en buena cuenta podría adquirir, pongamos, cierto dominio en cierta materia por cuenta propia, porque su propio trabajo le exigía, se iba a otros sitios, o sea, nada nos garantiza que un testigo venga acá a hablar en inglés. No, pero lo que yo le pregunto es porque, en principio, el Ministerio Público, en su deber de investigación, también tiene el deber de acopiar la prueba que podría surgir determinar incluso la inocencia de los acusados. Es un deber. Claro, descargo. Entonces, si el Ministerio Público está cuestionando que este servicio haya sido defectuoso, entonces o se haya realizado o no se haya realizado, o que solamente se haya realizado en los documentos y no en la realidad, yo entiendo que mínimamente se le habría llamado a los capacitados, ¿no? ¿Por qué? Porque también muchas veces los documentos no pueden reflejar exactamente la realidad. Ahora, en esa línea, yo entiendo pues que no es un caso que usted lo haya investigado, pero sí, yo puedo suponer que sí conoce los antecedentes de toda la investigación. Por eso que le pregunto, ¿no?, si durante toda esta investigación han sido llamados los capacitados. No, señor juez, teniendo en cuenta que los tipos penales que hemos postulado son colusión, alternativamente denuncia incompatible. Es decir, muy lejos estaría de pretender ver qué tanta capacidad, digamos, tratar de tener un alumno de este curso dentro de esas figuras que hemos postulado, ¿no? O sea, concertarse para defraudar al Estado, justamente hay jurisprudencia, ¿no? No es este el caso, ciertamente, pero en otros extremos se dice, hasta para favorecer al Estado, también está mal porque se rompe el principio de imparcialidad. Entonces, desde esa lógica jurisprudencial, ¿qué razón tendría de poder actuar testigos? Y razón por la cual, es decir, testigos en la medida que sean los alumnos del curso, porque el tipo penal y la imputación que nosotros estamos haciendo va en otro sentido, ¿no? Va en un sentido del interés indebido que gane una empresa, en un caso interés indebido producto de concertación, el otro interés indebido que nace del funcionario mismo que se está interesando a que esa empresa participe. Entonces, señor juez, justamente por los tipos penales invocados, la razón de ser de este juicio es que la Fiscalía considera que no tendría razón de ser el traer acá a testigos que den cuenta cómo aprendieron o si saben o no saben el idioma, ¿no? Señor juez, perdóneme, solo si me permite dejar constancia que el fiscal en este momento acaba de decir que en la acusación complementariamente se ha dejado la posibilidad de la colusión. Solo dejar constancia que eso no es así. Sí. Bien. Sí. Creo que, bueno, es una omisión. Ya, bueno. Sí. Vamos a proceder a resolver. Aún así fuese colusión, negociación combatible, estamos frente a un delito que exige un perjuicio. Así es. Entonces, en esa medida, el perjuicio de una supuesta capacitación está relacionado justamente a ese compromiso que habría surgido el proveedor para la ejecución de esas capacitaciones. El caso, si bien es cierto, está calificado como negociación compatible, pero sin embargo, también conforme a la acusación, lo que se cuestiona son las conformidades de servicios, se cuestiona haber suscrito una supervisión. Eso tiene relación directa con la propia ejecución. Los testigos que ofrece el señor abogado, si bien es cierto, no habrían sido
ofrecidos en otras etapas, pero también es cierto que existe un deber del Ministerio Público de realizar una investigación proactiva, que involucre no solamente obtener medios probatorios en contra, sino también a favor. En ese sentido, si tampoco se advierte que se haya ofrecido, por lo menos conocer qué es lo que ha sucedido en las capacitaciones. Si se está cuestionando propiamente la ejecución de esas capacitaciones, yo sí encuentro sentido que por lo menos se traiga 3, 1, 2, 3, a lo mucho, y el Ministerio Público sabrá cómo contrainterrogar a estos testigos, y también en un examen directo nos tendrá que acreditar a estos testigos cómo fueron estas capacitaciones, y nos podrá ilustrar mejor cómo fue la ejecución de este contrato que está siendo cuestionado. Por lo tanto, de conformidad... ¿sí? Vamos, por favor. Vamos. No creo que sea relacionado. A ver, hábleme usted. No, yo... Es de que habría que, el otro paso es verificar si efectivamente lo que está señalando la defensa han estado en la nómina de alumnos. Claro, eso corresponderá al Ministerio Público determinar si está en la nómina de alumnos o no. Por ese sentido, sí es necesario. Considero que sí es necesario saber si efectivamente estos 3 personas que lo habría tomado como muestra según la teoría de defensa del acusado podría reflejar lo que está en la documental. Por lo tanto, conformidad con lo establecido en el artículo 363, se admite excepcionalmente la actuación de los 3 testigos cuyos nombres son. ¿Quiénes son? Discúlpeme usted, señor abogado. Elizabeth Sofía Aguinaga Espinosa, DNI 43676221. Solamente los nombres nomás. Héctor Guillermo Aguinaga Espinosa y Esther Rita Rivera Santillán. Ya, entonces se entiende que estas 3 personas han sido docentes que han formado parte de la capacitación. Perdón, discentes, ¿no? Que han formado parte de la alumna. Bueno, entonces vamos a admitirlo. El abogado deberá de coordinar con la defensa, con la especialista de audiencia en su oportunidad cuando sean convocados estos testigos para que brinde su lugar de notificación. ¿Bien? ¿Algún otro? Sí, señor magistrado. Tengo un documento que cumple pues con todos los requisitos que ha estado solicitando el fiscal y el actor civil concretamente establecidos en el 371, ¿no? El auto de prescripción emitido con fecha 12 de diciembre del 2017 en el expediente penal 1344-2011. ¿Por qué es pertinente este documento, señor magistrado? Porque en este auto de prescripción se declara prescrita la acción penal que se inició contra mi patrocinado Jaime Armando García Díaz. ¿Por qué hecho? Por el hecho siguiente. Si me permite leer el auto de imputación. Se sostiene en la denuncia mencionada que el imputado Jaime Armando García Díaz presentó... No, ahora le dice el documento. Presentó... Usted indíqueme, ya conoce el documento. Indíqueme ¿qué es lo que se le imputa a él? ¿A qué está relacionado ese caso? ¿Cuáles son los hechos? Se le imputa en este proceso, el 1344-2011, justamente lo que es materia de esta acusación. El numeral 2 de las imputaciones realizadas. Por haber presentado en su propuesta técnica, como parte de su equipo de trabajo, una lista de personas que no tenían ni la preparación ni los estudios para la enseñanza. ¿Qué delito era lo que fue procesado en ese caso? ¿Perdón? ¿Por qué delito fue procesado en ese caso? Por falsificación fraude procesal, justamente. Haber presentado a la convocatoria, que es materia de este proceso, documentación no real para inducir error a los miembros del comité, que es parte de la imputación en este juicio. Lo que le dice es que presentó una lista de profesores
que no tenían ni la capacitación. Aquí van a venir Ya, testigos. ¿y cuál es su pertinencia en todo caso? La pertinencia, señor magistrado, es que quede claro que por estos hechos, objeto de la imputación número 2, a mi patrocinado ya se le ha juzgado. Y que simplemente se observe, además, que lo que imputa el señor el fiscal es, él presentó a sabiendas. Van a venir testigos a decir si tenían o no tenían la capacitación consignada en sus constancias de trabajo. Eso es lo que van a venir a decir. Sin embargo, en este proceso, justamente a mi patrocinado se le procesó por eso, por fraude procesal, por presuntamente Es haber... una sentencia confirmada. Es el auto de en autoridad. prescripción, ya ha sido declarado consentido con fecha 17 de enero del 2018 y además, señor magistrado, el auto de prescripción no tendría sentido sin el auto de procesamiento. Pero para el auto de procesamiento tengo una respuesta. El proceso penal, señor magistrado, es reservado, según el artículo 73 del Código de Procedimientos Penales. Nosotros ¿El hemos proceso accedido, penal? No, hemos si ya accedido a ya no existe proceso, pues. Claro, Ya por no eso existe. justamente es que el 17 de enero del 2018 solicitamos, Ya, ¿usted qué además está del auto de ofreciendo? prescripción, Solamente la sentencia. el auto de prescripción y el auto de procesamiento, porque no tendría sentido ingresar ambas uno, resoluciones sino- las tiene exactamente, usted. señor magistrado. Bien, vamos a correr traslado al señor fiscal. Y al actor civil también. Perdón, señor magistrado. Conjuntamente también el auto que declara no al lugar abrir instrucción por falsificación de documentos. No declaran no al lugar en un extremo porque dicen que esta imputación de falsificación está contenida en el fraude procesal. Son estos 3 documentos y el escrito para que vean que recién ha accedido, ¿no? Bien. Ya, con eso lo que vamos a ver. Bájale el volumen ahí. No. Ahí tiene un volumen en el televisor. Bien. Sí, señor abogado. Señor magistrado, bueno, habiendo tomado conocimiento y respecto a lo expuesto acá por la defensa técnica, los mismos hechos también porque se le imputa a la señora Vanessa Padilla incurren respecto a, también formó parte de la comisión. La posición de la defensa es, me adhiero a la formulación de los medios probatorios de la defensa técnica. Bueno, es oportunidad porque todavía recién estamos corriendo a traslado al señor fiscal. Correcto.
Bueno, sí. Señor juez. A ver, sí, son como 4 documentos, pero todos están relacionados al mismo expediente. El expediente es 01-344-2011. A ver, según el auto de apertura de instrucción, es un tema planteado por unos particulares que dicen que el señor García Díaz habría, o el hecho en sí que se investigó es que se habría falsificado la firma de unas particulares, unas personas, José, Nora, Rosario, Carola, Gertrudis. Esto se le atribuía y se decía que ellos, según lo que acá se dice, entre los cuales, documentos en los cuales los mencionados, estas personas, señalaban que José Gabriel Maurto Alba les habrían brindado clases de inglés en diferentes etapas, y ellos han dicho que no lo conocen, este señor. Este señor está vinculado, entiendo yo, a la empresa que justamente señala, sí, trabajó en la empresa que es asesora acá la defensa. Entonces, en buena cuenta lo que quiero decir, según se puede desprender acá, que es un tema donde unas personas dicen, no es cierto, el señor no ha falsificado mi firma, yo en ningún momento he dicho que dejo una constancia de que él me da unas clases, según lo que leo acá, y que a continuación señalan que tampoco lo conocen. Entonces, ese tema, esa litis, se discutió, ¿no? ¿Lo conocen, no lo conocen? Y finalmente son las firmas o no de estos señores. Y ciertamente dijeron, como han presentado una firma haciendo creer que yo he firmado, lo han presentado al gobierno regional, y ahí vendría el fraude procesal, porque lo han sorprendido, dice. Pero de eso trata el tema, señor juez. Y ese es el tema, es decir, el aspecto fáctico, trataría de ese modo. Se discute y finalmente resuelven. Esto, finalmente hubo un pronunciamiento, pero como vino a señalar la defensa, en el año pasado, en diciembre de 2017, no es que se toque un tema de fondo, se da un auto de prescripción, se computan los tiempos y se dice este hecho ha prescrito. Entonces, señor juez, ¿cómo es que estos documentos, o sea, qué relación guardarían con el tema que acá se pretende elucidar? Nos trae una acción que ha prescrito y nos quiere hacer ver de que antes de la prescripción se emitieron ciertos documentos y esos documentos, dice la defensa, tendrían relevancia para este caso, mas no lo tendrían porque esos documentos están discutiendo un tema de unos particulares que dicen que han falsificado sus firmas. Entonces, señor juez, estando que el hecho fáctico que contiene este expediente judicial que nos trae la defensa no guarda relación con los supuestos fácticos de acá que plantea la tesis de la Fiscalía, y que por último, no guardándolo inclusive, estamos ante una resolución cuyo camino final fue la prescripción, sin pronunciamiento, entonces la Fiscalía considera que esto es impertinente justamente por las razones expuestas. Bien. ¿El actor civil? Señor juez, el tema de la prescripción es una figura que en realidad lo que es limita la capacidad punitiva del Estado, pero no implica esto que haya una resolución o un desenlace respecto del fondo. Entonces, consecuentemente, para ser puntuales, no estaría relacionado con este hecho el cual se ventila en este juzgado, por el mismo hecho de que no existe un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? En ese sentido, señor juez, también nosotros solicitamos que no se admita este medio probatorio. Señor juez, si me permite en esta ocasión réplica, por favor. Sí. Esa imputación, como ya lo dije, y como bien lo acaba de decir el fiscal, versa sobre unas supuestas falsificaciones de constancias, etcétera, para postular al proceso de convocatoria que es objeto de este juicio. Pero lo que no es cierto es que que se trate de particulares. Si usted ve los nombres que son ahí los supuestos agraviados, coinciden con los testigos que el señor fiscal ha propuesto para este juicio, justamente para que estos testigos, según la tesis de imputación del fiscal, vengan aquí a decir que se les falsificó las constancias de trabajo. Bien, ya entiendo por dónde va su pertinencia. He escuchado los alegatos del Ministerio Público, del doctor civil, también de la defensa. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el hecho que haya una resolución judicial que no se haya pronunciado sobre el fondo, como es un tema de prescripción, ello no le quita calidad de cosa juzgada. En principio, no admitir una resolución de este tipo
nos podría llevar a incurrir a una infracción constitucional establecida en el artículo 139 de la Constitución, que es la de respeto a la cosa juzgada, o la prescripción del ne bis in idem, o la persecución penal múltiple. En ese sentido, atendiendo que incluso esta resolución ha sido emitida con posterioridad al control de acusación, sí reúne los requisitos establecidos en el artículo 373, inciso 1 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, vamos a emitir en aras a una protección constitucional de los derechos del acusado. Bien. Siguiente medio probatorio. Sí, tengo un último documento, señor magistrado. Sí. La imputación número 3, realizada contra mi patrocinado, en la página 37 de la acusación, dice lo siguiente: por haber firmado el contrato sin contar con la copia del del diploma del personal propuesto. Estamos hablando de la señora Acevedo, que era la representante del INLINGUA. ¿Ha sido ofrecido como testigo? No ha sido ofrecida como testigo. La imputación es la siguiente: dicen, oiga, el señor García Díaz fue a firmar el contrato sin contar con la diploma de esta persona. Lo que le imputa a los demás acusados es que ellos no cautelaron que a la firma del contrato el señor lleve la diploma de esta persona. Las defensas, mis colegas, tienen otra postura. Van a hablar del tema de las contrataciones del Estado y que no era necesario a la firma del contrato, el diploma, etcétera, según lo que escuchaban sus alegatos. Mi postura particular es que cuando al señor García Díaz se le notifica para la firma del contrato con la carta 124/2008 que obra en el expediente judicial, no se le indica como requisito para la firma del contrato que lleve esta copia de la diploma. Lo sorprendente, y este es el documento que yo quiero anexar, es que en el expediente esta carta habla de un anexo. Oiga, venga para firmar el día tal, y además traiga los documentos que están contemplados en el anexo. El anexo no está en el expediente judicial, no se encuentra en el expediente judicial. Yo tengo aquí este documento de fecha 3 de diciembre del 2008, en el cual mi patrocinado da respuesta a la carta enviada para la firma del contrato, y dice: adjunto, no me dirijo a ustedes en atención a la carta de referencia a fin de hacerles llegar los documentos señalados en el anexo 1, y adjunta el anexo 1. Este documento probaría, según nuestra tesis de defensa, que no se le requirió la copia del diploma para la firma del contrato, por ya una tesis que postularán los demás abogados. No se le requirió... No se le requirió específicamente. Lo que se le requirió fue lo siguiente: copias de los siguientes documentos. Ya, pero registro único en todo caso, si no se le requirió, ¿por qué quiere probar que...? Lo que sucede es que este documento, este anexo, no está en el expediente. Entonces el fiscal en su tesis va a decir: con esta carta yo pruebo que al señor se le notificó para que vaya a firmar y lleve todos los documentos que establece la ley, etcétera. Así establece la ley. Pero lo cierto es que a mi patrocinado no se le requiere ese documento, según el anexo de este propio documento que está en el expediente. No, pero ya ese documento ya ha sido ofrecido, ¿no es cierto? El documento de cuáles son los documentos que tiene que entregar ya ha sido ofrecido. Solamente la carta, pero el anexo no. Los documentos donde se especifica dónde están los documentos que tiene que llevar a la firma están en el anexo, pero en el expediente solamente el fiscal ha ofrecido la carta sin el anexo. Ya. Vamos a correr el traslado al señor fiscal al respecto. En todo caso, yo entiendo que es una prueba que complementa la información Exactamente. del caso anterior. Bien. Del documento, ¿no?
¿Tiene otros documentos, señor No, abogado? eso es todo, Así lo señor único. magistrado. ¿Alguien más va a solicitar prueba nueva? ¿O reexamen de rechazados? Bien, entonces con el... De repente, para ayudar, doctor, ese documento, la carta, mejor dicho, está a fojas 39 del expediente judicial. Bien. Señor juez, sí, y acabamos de dar lectura acá en la carta que menciona y al anexo 1, ¿no? Que se supone, según dice la defensa, que este anexo, este impreso que nos ha traído, firmado por Mario Sosa Francinelli, firma una firma, bueno, a la luz de todos, no necesita ser perito, una firma diferente a la misma persona que también Mario, diferentes firmas. La defensa nos dice que este sería el anexo, ¿no? Y como este sería el anexo que falta y que la defensa lo ha podido obtener, entiendo que la razón de ser por la cual pretende ingresar este documento es porque dice que a través de este documento no se apreciaría la exigencia del diploma. Es decir, la defensa nos dice de que la razón de ser por la cual lo contratan es por su especialidad. No obstante, que acredite la especialidad, de algún modo no le exigen. Dicen, ya le hemos dado la buena prueba y solo presentan los documentos. Tu diploma, dando una lectura en contrario, tu diploma no es necesario que lo traigas, ¿no? O sea, no es necesario que me traigas un documento, porque dice que la lista que acá le señalan no le exigía. La verdad, señor juez, el tema de estas documentaciones presentadas acá así bajo la manga es un poco, hace dudar a veces autenticidades, porque claro, ya no estamos en etapa de investigación para tener un tiempo laxo para poder someter si efectivamente este anexo 1 que así está sumillado vendría a ser el anexo al cual refiere la carta. Lo otro, señor juez, es que ya yendo al plano formal, propiamente al plano jurídico, este es un documento extemporáneo, o sea, de conocimiento cuando hay una carta que le han dirigido al acusado y que según la defensa nos dice la carta, o sea, está anexada el anexo, por eso le sirvió de fuente para ver qué documentos presentar, pero no obstante lo presenta recién ahora, ¿no? Nos dice, acá está el anexo 1. Entonces, señor juez, si no es cierto, acá queremos esclarecer los hechos, bueno, sobre todo es usted, digamos, el llamado a dirimir después de escucharnos. Lo cierto es que también hay ciertas reglas que debemos cumplir y el artículo 373, tantas veces citado en este momento, habla acerca de conocimientos posteriores. Si este documento, la carta, le fue presentada justamente al acusado en su oportunidad, ¿no? Le presentaron, le anexaron este documento titulado Anexo 1, ¿cómo nos pueden ahora decir de que tomó conocimiento posterior de dicho anexo? Entonces, señor juez, la Fiscalía considera que esto no guarda el conocimiento, digamos, la magnitud del conocimiento posterior de este documento. Este documento lo tuvo a su alcance, lo tenía en todo momento. Si es que, porque quiero señalar la salvedad de estos documentos de último minuto, si es que este es el anexo que dice la defensa que faltaría al expediente. Entonces, señor juez, la Fiscalía considera que, en razón de lo expuesto, debe rechazarse este medio de prueba que se pretende ingresar, toda vez de que no estaría guardando relación con el tema de la prueba conocida con posterioridad. No obstante, si el argumento pasa por un tema de prueba, digamos, complementaria, porque vendría a ser el anexo de un documento principal que ya ingresó y al cual hace mención, es ahí donde, señor juez, justamente tengo las reservas del caso sobre estos documentos presentados
de un momento a otro y en el cual bueno, no es, digamos, o no ha sido pasado por un filtro del propio entidad que lo emite como para poder A ver, dejo sí una sustentado. consulta, señor fiscal. Diga. En la documentación ofrecida por el Ministerio Público se entiende también que existe, que se ha ofrecido parte del expediente de contratación, Sí, correcto. o por lo menos, o si no es todo, lo más pertinente. Ajá, sí, claro, hay Entonces, unas se entiende piezas que ahí. sí forma parte de este documento del expediente de contratación, La carta, la carta. claro, sí, la carta sí. Y los demás documentos usted lo debe de tener, o en su carpeta fiscal, o Claro, en su sí, despacho. señor juez, claro, de hecho, sí lo tenemos. Claro, cuando ha sido presentado acá está con nosotros. ¿Ha culminado Sí, señor juez, solo el pedido, ¿no?, de que se rechace por las razones expuestas. el doctor civil? Bien. Voy a tener que revisar porque recién veo ese tema. ¿Se ha ofrecido al señor Sosa Frasinelli como testigo? No, señor magistrado. Bien. En el documento, en la carta 129 de 2008, región Callao/Oga, de fecha 26 de noviembre de 2008, que es un documento ofrecido por el representante del Ministerio Público, Sí. indica que los señalados en el anexo 1, ¿no? Entonces, en base a este documento, el Ministerio Público ha postulado una imputación. Si bien es cierto, podría haber tomado conocimiento anterior a la acusación, pero en un proceso se entiende pues que toda documentación se ofrece con sus antecedentes, sus consecuencias, sus anexos, o con lo que podría haber surgido con posterioridad. Si el Ministerio Público no ha ofrecido el anexo, también es legítimo que el acusado lo pueda ofrecer, más aún cuando es una prueba que complementa lo postulado por el Ministerio Público. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 363 del Código Procesal, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Al ofrecimiento de medios probatorios relacionado a la Carta 129/2008 no ha habido oposición por parte de la defensa, conforme se advierte en el auto de enjuiciamiento. Entonces, si no ha habido oposición al documento, incluso el mismo documento alude que se anexa un anexo 1, se debió haber admitido en ese momento tanto el documento como su anexo, porque forma parte del documento. Entonces, en ese sentido, vamos a declarar fundada el pedido de la defensa y admitir el anexo 1 de la documentación previa de la suscripción de contrato, que formaría parte de la Carta 129/2008. ¿Sí? Bien. Eso es todo. Entonces, vamos a conocer, en principio, si los acusados van a hacer uso de su declaración. Vamos a comenzar con la señora Yoconda Rosalba Tripi Morales. Señora Tripi Morales, ¿va a declarar usted en juicio? Bien. La señora Milagros Padilla Camino. Ya, ¿se va a reservar su derecho? Ya, entonces entonces se reserva su derecho hasta el final. Bien.
El acusado Manuel Salaverry va a declarar usted. Bien. El señor Medina Iquipa. Señor juez, reservo mi derecho a realizarlo en la oportunidad que determine mi abogado. Bien. El señor Chuy Fernández. Igualmente, su señoría, reservo el derecho hasta... Reserva su derecho. Sí. Bien. El señor García Díaz. Señor juez, también me reservo mi derecho para declarar después. Bien. Entonces sí, el señor Manuel Salaverry sí va a ser examinado. Bien, entonces para la siguiente sesión vamos a programar el examen del señor Salaverry Martínez. Los demás acusados no están obligados a concurrir a la audiencia. En la medida que sea posible vamos a mantener la comunicación con las acusadas a través de videoconferencia en medida que están garantizados su derecho de defensa a través de sus abogados técnicos. ¿Bien? Sí. Le rogaría dispensar a mi patrocinada de concurrir a videoconferencia para las siguientes audiencias, por favor. Bien. La señora... Yoconda Tripi. Bien. ¿Alguna otra observación? ¿Usted, señor abogado? Sí, doctor. En circunstancias como las señoras, mi patrocinada Vanessa Payas también se encuentra recluida, esto genera un malestar. Solicito también la dispensa a efectos de que la defensa técnica ya está constituida para los efectos. Bien. Atendiendo a lo solicitado, resulta atendible, puesto que el traslado involucra, en principio, actos burocráticos que a veces dilatan el juzgamiento, en la medida que es una solicitud expresa de la defensa que no se les pueda llamar o tener contacto con videoconferencia. Vamos a declarar fundada el pedido. En la medida que nos haga conocer, señor abogado, si en algún momento del juzgamiento usted considera que sí sea necesario, nos hace saber. ¿Bien? En el sentido, los demás acusados también están facultados para asistir o no, salvo el señor Salaverry, que ha manifestado su deseo de ser declarado para la siguiente sesión. Bien, el próximo martes 19 a las 9 de la mañana. Martes 19 a las 9 de la mañana. Entonces el próximo martes es el examen del señor Salaverry y programamos la declaración de los demás órganos de prueba. Bien, siendo las 11:15, damos por culminada la presente sesión, dándose por notificado en extracto a los sujetos procesales. Bien, las partes están autorizadas a una copia del audio y video. Muchas gracias.